vas a quedar sin contrato tú, el de Córdoba, el de Madrid, con lo cual está bien, es chulo, pero hay que tener cuidado con quién pillas. De hecho, hemos tenido bastantes problemas con los colaboradores, que están muy encima de ellos, tal, no sé qué, porque la gente tiene unos ciertos problemillas, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Veréis? Yo quería saber si en el pan rojo, ¿el rojo? Quería saber si tenéis un sistema o tenéis integrado o tenéis en el cuadro de mando integral el descubrimiento dentro de los puestos trabajadores de talentos. La verdad que no está desarrollado. O sea, es una de las partes, pero lo tenemos bastante clasificados a los trabajadores. Cada uno tiene su propia área de trabajo de alguna manera y se dedica básicamente a eso. Y de hecho, como digo, nosotros en eso somos atípicos y de hecho termina siendo una de las características de aquí que se acude poco al mercado de trabajo tradicional muchas veces. Nosotros, nuestro mayor bolsa de trabajadores y tal es la asociación. Nosotros conocemos mucha gente, entonces sabemos cómo funciona, sabemos cuáles son las similitudes y sabemos si van a trabajar bien en nuestro equipo o no. Nuestra empresa es moderna, es súper guay y todo el mundo es una estructura muy plana, no hay despachos y todo muy web pero súper cutre sin pasta, pero sí, claro, que te sale la tele de Google y dices, vale, son esclavos, pero coño, bien. Entonces, la idea es esa. Entonces, conocemos muy bien a la gente que queremos coger. O sea, si yo coger a uno, pues ahora queremos colaborar con un instituto tecnológico de aquí del Poli en una historia de radiofrecuencia. Pues es que conozco a un chaval que ya ha reventado el sistema de radiofrecuencia del sistema de la MT. Pues guay, pues ese tío probablemente podrá hacer el trabajo muy bien, pues ya conocer la tecnología, conocer no sé qué, ya tengo que salir menos, tengo que ir menos al mercado porque nos es más fácil identificar cuáles son los talentos fuera de la empresa incluso que para poder dedicarnos dentro. Y si me permites otra pregunta. Sí. ¿Utilizáis en la administración la factura tecnológica? Todavía no. Me gustaría hasta el infinito implementarla. Pero no es fácil. De hecho, muchos sitios nos piden factura física y eso es un rollo de gente. Yo confío. De hecho, hace poco tuvimos un cliente que se dedicaba a venderle a Aldeasa, que es la de las tiendas de los aeropuertos, y Aldeasa te exige factura telemática. Y de hecho la ley dice que las grandes empresas, no sé, yo espero que eso en breve empiecen va a ser lo más fácil. Tú le dices a 4 que tienen que hacerlo y todo el mundo que quiera trabajar para ellos tiene que tener factura telemática, como al final va bajando y yo espero que sea más rápido de lo que está siendo, porque joder, la ley es ahí a no sé cuánto tiempo y esto no se puede. ¿Hay un tope para la implementación de la ley? ¿No hay un tope de fecha? Yo creo que Yo creo que más buenas intenciones que otra cosa. Pues más luego se acogerán a la crisis para el plazo, lo que sea. Sí, normalmente lo que pasará será que dan una prórroga. Sí, prórroga. Pero bueno, no sé. Nosotros estamos muy interesados. Además, porque vemos que ahí puede ser un puntal de negocio también interesante. O sea, lo que pasa que en lo que has dicho antes del derecho administrativo, de que la resolución de la administración va a seguir igual. Sí, ese es el problema, que la administración juega con plazos. El primer plan eran 8.000 millones de euros. El Estado español y sus amigos, de hecho el Estado de poco porque tiene dinero a fuerte, pero la administración local y la autonómica deben en este país 10.000 millones de euros a las empresas de este país. O sea, es que deben muchísimo dinero a todo el mundo, es que hacen que las empresas quiebren. O sea, es el mayor cliente que existe, o sea, el mayor cliente que hay es la administración, pero es sin duda el que menos paga y el que más empresas consigue hundir. Lo recordaréis, hace unos meses había un tío que quería quemarse el gonzo en un camión porque el ayuntamiento de turno de Loeches le debía 400.000 euros.
Es que el nivel de desesperación, claro, tú trabajas, tenemos un cliente que lleva, que es el distribuidor de Xerox en España, ha montado la máquina en uno de los ayuntamientos, le deben 2 años o 3 años de mantenimiento y él ha dicho al alcalde que, como se le ocurra no darle mantenimiento, toners y tal, es que no va a cobrar los 3 años que le deben, ni lo nuevo, ni él, ni sus hijos, ni sus nietos, ni... Eso. Y es que son inimpagables, es que tú no puedes encontrar ni ayuntamiento. Si no tienes pasta, no tienes pasta. Y voy a pagar. Es una de ayuntamientos y ahora es la Campus Party, que creo que es muy interesante. Vale. La campus. La campus... vamos a ver, la campus nace como un evento muy pequeño, una party como la de Mislata, no sé si... Una party pequeña, ¿vale? De 200 usuarios más o menos en Málaga. Y nace por una asociación que se llama E3, ¿vale? Que luego se traslada, primero está en Málaga, luego se va a Mollina, perdón, primero está en Mollina, luego se va a Madrid. Y llegó a Valencia en el año 2000 porque Toaria, en aquel entonces director del museo, se va allí a dar una conferencia y dice, pues de puta madre, pues me traigo el evento a Valencia, pero os doy pasta, o sea, consigo patrocinio y tal, y le doy contenido al museo. De hecho, nosotros hicimos la primera Campus Party en el año 2000, un año antes de se inaugurar el museo. Nosotros estábamos ahí haciendo cosas, había obras, había obreros, y había de todo. Y nada, la Campus es el macroevento del mundo. Yo creo, sinceramente, que es el tercero más grande que hay. El tercero, ¿vale? Hay uno en Estados Unidos que es más grande, otro que en Noruega que se llama The Gathering, que es el encuentro, y luego está la Campus. Esto como todo. Tampoco, o sea, tú sabes lo que ellos dicen, tampoco nadie va a contar. Entonces, pero bueno, en el imaginario así normal estamos entre los terceros. Que somos la más grande del sur de Europa, sin duda. Y bueno, empezó siendo un encuentro para que la gente tuviera un acceso rápido al ancho de banda, a internet. De hecho, en la primera campus salían frases, se oía aquello de coño, el Firefox tiene 5 dígitos para mostrar la tasa de descarga y cosas así. Y poder jugar y hacer cosas con la gente, porque claro, en aquella época lo normal era un modem. Había 4 que tenían una ADSL y en cualquier caso, el ADSL normal, la banda ancha, eran 256K. El primer año vino que en Valencia Telefónica puso 34 megas por segundo. Que ya daban ya, de sí. Entonces, eso permitió claro, que la gente experimentara lo que era realmente la banda ancha y lo que podía ser lo que pedían nuestros amigos europeos y la gente del norte que tienen conexiones mucho más avanzadas. Y... ¿Con cuánto contamos ahora la velocidad? La campus ahora, ¿con cuánta velocidad cuenta? 5 gigas segundo. 5 gigas segundo. Sí. Más un backup. Más un backup de 2,5. O sea, en total son 7,5. De lo cual se utiliza de media el 40% más o menos. ¿Por qué? Porque la campus son 6.000. En 6.000 tienes todo lo que quieres. Es una de las cosas que hay. Realmente Telefónica lo pone porque sabe que no, o sea, puede poner lo que le dé la gana, sabe que no vamos a utilizarlo. Porque en el pasado vino un tío con 20 teras de cosas. Entonces, ¿para qué te vas a...? Sí, negocios son cosas, ¿vale? Entonces, ¿para qué vas a hackear a internet? Si lo tienes todo allí. Yo estuve hace 2 años y yo me llevé todos los discos duros de un terabyte cada uno. Lo llené el primer día. Sí, le bajé un software que no encontraba, la gente no lo tenía ahí, eran 54 gigas, ¿vale? Y me lo bajé en un día. Sí. Y vamos, porque no fuiste. Una de las ventajas. Una opción es identificas al tío y te vas a su mesa y contestas tu disco ahí. O sea, dejas el correo realmente, ¿vale? Pero al final se trata de eso. O sea, de hecho, la gente, a mí 7 días personalmente me parece una pasada. O sea, si sigues allí encerrado, porque me pagan, porque si no. Paso 1000. Pero es mucho tiempo y es mucho tiempo
sobre todo por lo que contamos.